Para continuar, quiero irme al libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 23 y 24. Estos versículos se titulan Jesús y la ira. Y encontramos en el versículo 23 que nos dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este es un tema bastante profundo y pues yo me atrevería a decir algo delicado, porque a Jesús le interesa antes cómo está tu corazón que vengas a traer dinero a la iglesia. Es decir, a él lo que le importa primero es que si tú vas a presentar una ofrenda delante de Dios, primero ve cómo está tu corazón. Y lo que yo entiendo es que cuando nos dice esto, es que si nosotros venimos delante de Dios con el fruto de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo, pero tenemos algo en contra de nuestro prójimo, esa ofrenda no llega al cielo. Es lo que nos enseña Jesús. Y ahora bien, ¿cómo nosotros poder entender y vivir bajo esta premisa? Yo creo que el 80% de la población dentro de la congregación puede estar atravesando por este problema. Tenemos un problema y eso hay que abordarlo. ¿De qué manera entonces abordamos este pequeño detalle? Porque muchas ofrendas o muchos diezmos lamentablemente no pueden llegar al cielo por resentimientos en el corazón. Y hoy en esta mañana lo que Dios quiere es que primero nos pongamos a cuentas con Él. Es decir, Señor, perdóname, porque sé que cada vez que pienso en esa persona me da como ese resentimiento, me da ese dolor, me da como ganas de agarrarlo por el cuello. Te lo pongo en tus manos. Entonces así tú te liberas de ese resentimiento. Esto lo está diciendo Jesús. Ojo, no lo digo yo, no me vayan a meter un problema después aquí, vengan esos haters a editar. No, lo que está queriendo decir es que primero ponte a cuentas en tu corazón. Entrégale esas rabias, entrégale esos resentimientos a Dios. Coloca el nombre y apellido de la persona y en tu mente decláralo y suéltalo en las manos de Dios. Para que luego, dice, presentes tu ofrenda en el altar. ¿Cuántos quieren ser bendecidos realmente por Dios en el área financiera? Amén, todos. Entonces aquí Dios está abordando este pequeño detallito. Muchos no podemos experimentar bendiciones sobreabundantes porque hay una pequeña traba en el camino. Hay una pequeña piedra que no nos permite avanzar. Y es que hemos venido acumulando resentimientos, problemas. Hemos venido arrastrando eso y no nos damos cuenta que eso causa un peso en nuestros lomos. Y Dios nos quiere liberar de todo eso. Entonces, aquí nos enseña también en este libro de Mateo, capítulo 23, versículo 23, algo muy importante. El mismo Jesús lo dijo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Estos fariseos hipócritas que ellos dicen, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante delante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, Jesús está hablando de dos cosas muy importantes. La primera es que no está invalidando que los fariseos y los escribas diesen el diezmo al pelo, al pie de la letra. No lo invalida, sino lo que está amonestando es que estos hipócritas fariseos y judíos tenían muchos problemas con la sociedad, porque ellos eran los de la alta alcurnia, los de la alta sociedad, y menospreciaban y eran una piedra de tropiezo para que pudiesen conocer los caminos de Dios. Ahora bien, se nos enseña algo paralelo muy importante aquí. Presenta tu ofrenda al altar con un corazón despojado, con un corazón reconocido y que sabe que podemos caer en esta transgresión fariseística. Y también nos dice hipócritas. Y es lo que debemos pedirle a Dios antes de traer una ofrenda. Amén. Así que quiero orar 2 minutos antes de presentar esta ofrenda u ofrendas delante de Dios. Cada domingo que se predica esta palabra, yo digo, particularmente para mí es incómodo a veces tener que hablar de esto con bisturí, abrir el corazón y hablar de temas de dinero, porque
Yo sé lo difícil que es ganarse el sustento diario, ganarse el esfuerzo del trabajo, pero tengo la responsabilidad de que si no lo hablo, el primero que me va a sacar la cabeza es el que está allá arriba. Y debo continuar enseñando de manera sana y clara lo que Dios quiere para con nosotros. Que vivamos en sobreabundancia, pero que también podamos tener un corazón libre de cualquier atadura. Amén. Así que si has traído tu ofrenda allí, colócala en tu mano, allí donde estás, cierra tus ojos, pero no te quedes dormido, no te quedes dormida. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, he aquí tu pueblo, Señor, que presenta tu ofrenda al altar, tus diezmos. En el nombre de Jesús yo creo que a través de estos actos de conciencia, de responsabilidad delante de tu presencia, tú nos vas a bendecir. Pero como nos enseñas en el libro de Mateo, que cuando traigamos ofrenda, pongámonos primero a cuentas contigo, Señor. Soltamos perdón, perdonamos a aquella persona que nos hizo daño desde nuestra niñez. Te pido que me perdones por nuestras fallas, Señor. Te pido que me liberes. Quítame la ira, quítame la ansiedad, la angustia, quítame el resentimiento, Señor. Hazme libre por tu palabra en el nombre de Jesús. Y aquí te presento tu ofrenda para que sea tu bendición la que me arrope, la que me llene de sobreabundancia. Y sé que a través de este acto de adoración delante de tu presencia, sé que sube con olor fragante, Señor. Acuérdate de mí, que soy tu hijo. Somos tus hijos. Acuérdate, Jesús. La obra de nuestras manos, acuérdate cada vez que te buscamos en oración, acuérdate cada vez que venimos y nos congregamos delante de tu presencia. Levántanos en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo, Señor, yo reprendo todo espíritu y toda legalidad satánica que haya venido en contra de ellos. Reprendo todo espíritu de miseria, todo espíritu de angustia, todo espíritu de incertidumbre que quiera venir a matar, robar y destruir. Yo reprendo todos esos espíritus en el nombre de Jesús. Y declaro que la sobreabundancia está sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Kenny, ahora sí. Eso es. Bien. Gracias. Señor, gracias por tu pueblo. Bendigo estas ofrendas que suban al cielo con olor fragante delante de tu presencia. Señor, te pido que este pueblo, lleno de tu presencia, lleno de tu palabra, traigas siempre, Señor, en ellos ese corazón, ese querer, como el hacer por tu buena voluntad, que es agradable y perfecta. Bendice sus vidas, bendigo a sus familias. Te pido que los expandas y los multipliques en todas sus áreas, Señor. En el nombre de Jesús, no tienen arte ni parte todo demonio que venga a frenarles la bendición que tienes para con ellos. Te doy gracias por tu misericordia, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Amén y amén. Muy bien, ¿estás listo? Sí. Dígale al que está a su lado allí, te quiero. Ahora dígase a usted mismo, me quiero. ¿Cómo cambiar el rostro, no? El semblante cuando te dicen te quiero. Ay, hijo. Aquí creo Dios que ha colocado en mi corazón esta palabra para este día, para esta mañana. La palabra te quiero es tan sencilla, pero tan poderosa. O la palabra te amo. Es una palabra que naturalmente cambia el semblante en la persona cuando la dices. Solamente el hecho de decirle a alguien te quiero, te amo. Mírelo usted después cómo reacciona su cuerpo. Aquí encontramos que el cerebro humano, literalmente está diseñado para la conexión. Y no somos seres independientes por naturaleza. Es decir, tenemos que depender de algo o de alguien. Y dice que la ausencia del amor, mira lo que sucede en el cerebro, es igual
O cuando una persona recibe un golpe físico, la ausencia del amor, o sea, se activan áreas en el cerebro, la misma similitud, o sea, la misma sensación. Una persona que no tiene o que es ausente de amor, de recibir amor, siente como un vacío, un dolor, algo en el alma. Bueno, lo mismo se siente cuando te golpean. El amor no es solo poesía, es biología, es supervivencia, es regulación y es sobre todo identidad. Cuando nos vamos en el libro de Génesis, al capítulo 1, allá al principio, Génesis significa el principio de todas las cosas. Y para poder caminar en el libro de Génesis hay que entender por fe que todo lo que sucedió allí es como el cimiento del resto de la Biblia, el principio, los cimientos. ¿Qué sucedió? Adán y Eva. Vámonos a ese momento cuando la serpiente se le aparece a Eva y le dijo con que dijo Dios. Lo que Dios quiso decir es que si comen de este fruto, no vais a morir eternamente. Lo que quiso decir Dios es que si comes del fruto, vas a vivir eternamente. Mira cómo Satanás tergiversó la palabra. Dios claramente dijo que el que comiese de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice que a partir de ese momento el ser humano iba a perecer. Eso fue lo que dijo Jesús. Entonces Satanás es astuto en querer tergiversar la palabra de Dios. Por eso es que hay muchos tergiversadores. Debemos cuidarnos de esos tergiversadores de la palabra de Dios. Entonces sucede que ellos comieron de la fruta, pero aquí es donde viene el detalle del asunto. Identidad. Satanás viene para poner en duda tu identidad. Con que Dios dijo que tú eres real sacerdocio, linaje santo, con que Dios dijo que tú vienes aquí para vivir en sobreabundancia, pero mírate cómo estás. Estás viviendo en la miseria, estás viviendo en la zozobra, estás viviendo en angustia, mírate cómo estás. Mira lo que Satanás está poniendo en tu mente. Entonces vienen las dudas. ¡Pac! Ya te dio donde te tenía que dar. Empiezas a dudar y empiezas a decir, pero es que sí, porque si yo soy hijo de Dios, me está sucediendo todo lo que me sucede, no lo puedo aceptar, no puedo seguir viviendo. ¿Y qué sucede después? La persona abandona el camino del Señor porque ha dicho, el camino del Señor es camino para mediocres, es camino para metafóricos, es camino para personas que no saben o no entienden lo que es. Y es lo que Satanás ha logrado, sacarte del propósito de Dios. Ahora bien, ¿qué se produce en el cerebro? ¿Qué sustancia química se produce en el cerebro cuando nosotros estamos experimentando sensaciones de amor? La primera, oxitocina. Es la hormona del amor. Es la más conocida. Esta se libera a través del contacto físico, cuando te dan una palmadita, cuando te dicen todo va a salir bien. Dele allí una palmadita a su compañero que está a su lado y diga, todo va a salir bien. Allí en ese justo momento se está liberando la oxitocina. Es una sensación de bienestar. Es la hormona del amor, un amor ágape, un amor fraternal o el amor fileo. Hay otra sustancia también que libera el cerebro que se llama dopamina, que es la sustancia del placer y la recompensa. Es decir, cuando tú haces algo, tienes un objetivo, ¿verdad? Y tú logras ese objetivo, ¿cómo te vas a sentir? Bien. Y vas a querer luego trazarte otro objetivo. Entonces estás experimentando la dopamina. Cuando tú le haces un regalo a alguien y la persona, gracias, ¿qué sientes tú también? Vas a sentir placer. Porque estás haciendo algo bien y estás permitiendo que otra persona sea bendecida, pero está la dopamina, el placer y la recompensa. Esto está relacionado muy, muy estrechamente con el enamoramiento. Las personas que están enamoradas, los que se agarran de la mano, los que se dan besitos, se libera la dopamina. Entonces son conductas que siempre se quieren repetir. ¿Estás enamorado o estás enamorada? Claro. ¿O estás desenamorado o desenamorada? Para aquellas personas que están desenamorados,
Aquí, en este lugar y en este momento, delante de la presencia de Dios, te invito y te aconsejo, empieza a enamorarte de Jesús. Para que esa sustancia de dopamina sea eterna, no solamente perecedera ni temporal. Yo he entendido que para yo poder enamorarme de la persona que veo, tuve que aprender a enamorarme del que no veo. Porque, ¿sabes por qué? Porque muchas veces caemos en desencantos, caemos en desilusiones por no saber o por no haber tenido un encuentro con Él que realmente es quien debe estar enamorado. Yo antes de conectarme o conocer a la que es mi actual esposa, yo tenía problemas de enamoramiento, tenía problemas de dopamina. Yo quería buscar dopamina a cada esquina. A 1000. Yo quería activar esa dopamina fines de semana, doblete, triplete. A mí me decían el jonronero. El jonronero, ¿sabes? Los que juegan béisbol, pam, 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 metían pelota tabla tras tabla. Y ese era yo. Y luego Dios me dijo y me confrontó: Ovidio, lo que pasa es que tu problema de dopamina lo buscas en personas físicas. Tu problema de dopamina no lo estás buscando en mí. Y ahí es donde yo dije y me armé de valor: está bien, Señor, si es así, lo entiendo. Y pasé por un proceso de autoaislamiento. El autoaislamiento voluntario. Dije, está bien, dejo las mujeres a un lado, dejo las discotecas a un lado. Tuve que empezar a deslastrarme de cosas que me mantenían atado a esas dopaminas instantáneas. Fueron 3 meses que yo recuerdo que, bueno, tengo familia de testigos. No salía del cuarto, no salía de la habitación. Me iba al trabajo, regresaba, me encerraba en mi habitación. Me iba al gimnasio, regresaba, me encerraba en mi habitación. Y todos preguntaban: Ovidio, ¿qué le pasa? Está como pálido. ¿Qué pasó, Ovidio? ¿Tienes callos en las manos de tanto que estás haciendo ahí tú, tanto encerrado en la habitación? Todos pensaban de todo. Pero resulta que el único que sabía era Dios. Lo que estaba sucediendo en esa habitación. Encuentros maravillosos con el Espíritu Santo. Recuerdo una noche que estaba yo durmiendo. Me despierta, no sé si fue Satanás o fue Dios, pero a las 3 de la mañana, a las 3:03 de la mañana, me despierto con una picazón horrible en el cuerpo. Mira, literal, picazón. El primer hombre que se me vino en la mente fue Job, que tenía picazón y me rascaba y era incontrolable. Resulta que al día siguiente entendí que Dios me estaba liberando. Entonces, para nosotros poder encontrar liberación, tenemos que primero autoconfinarnos. Es decir, empezar a deslastrarte de cosas para que puedas experimentar un encuentro con Jesús. Lamentablemente muchos no pueden tener un encuentro con Jesús porque siguen enlazados a las cosas del mundo, a las dopaminas instantáneas, a las sensaciones y bienestares placenteros de forma temporal. Es imposible poder tener un encuentro con Jesús de esa forma. Es muy difícil. No digo imposible porque para Dios no es imposible. Pero fue lo que sucedió. Tercera sustancia química: sensación de bienestar. Con el estado de ánimo estable, con sensación de bienestar y regulación emocional. Es decir, es de Dios que tengamos amigos. Proverbios 18:24 dice: el que quiera tener amigos, muéstrese amigo. Una forma de tener una serotonina estable en nosotros es teniendo amigos. Hey, ¿qué tal? ¿Qué haces? Vamos a tomarnos un café, vamos a salir a compartir un rato, un fin de semana. Yo, lamentablemente, me gustaría que más se apuntaran conmigo a salir a correr 5 kilómetros. ¿Quiénes quieren salir a correr conmigo 5 kilómetros? Nadie. Eso se escucha, la brisa, el viento. Vamos a hacer una sentadilla, a levantar unos pesos. Eso es, bueno, por allí una me dijo: sí, yo, heme aquí, pero es que estoy tan lejos que no. Ok, pero no importa, lo importante es que la intención cuenta. Y lo tengo anotado. Y la estoy viendo y no la estoy viendo. Primer punto: fuiste pensado por Dios. Aquí en este primer punto encontramos en el libro de Efesios. Si estás allí en la Biblia o en la aplicación del teléfono, busca Efesios capítulo 1, del versículo 4 al versículo 5. Efesios 1, 4 al 5.
Ok, lo encontramos. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí nos está diciendo Dios que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo a través de una palabra muy clave que es el amor. Aquí nos confirma y nos reafirma que Dios es un Dios de amor, es decir, Dios es amor. Fuimos diseñados a su imagen y semejanza, es decir, nosotros estamos hechos con amor. Fuimos hechos por amor. Por eso es que sucede todo lo que sucede en el cerebro, todas esas sustancias químicas que se liberan a la hora de recibir amor. Y fíjate, lo interesante de esto es que dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. O sea, tú estás allí sentado, estás sentada y ya fuiste creado o creada antes de que estuvieses aquí ahora sentado o con vida. Ahora bien, ¿tienes o no tienes un propósito aquí en la tierra? Si tienes un propósito aquí en la tierra, que no lo sabíamos, que es otra cosa. Y aquí es donde surge la pregunta del millón. ¿Cuál es mi propósito? Aquí. ¿Con qué motivo yo he venido aquí donde estoy? ¿Qué debo hacer según la palabra de Dios? Pregúntale al que está a su lado, ¿cuál es tu propósito? Y no le responda. Según la palabra de Dios, el propósito de Dios en tu vida es, primero, transformarnos a la imagen de Cristo. Entonces tú te imaginas cómo es, o mejor dicho, cómo era, y cómo es Cristo. Él dijo, sean imitadores de mí, o sed imitadores de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ya estamos conociendo un rasgo, una característica de Jesús. Manso y humilde. ¿Cómo es tu vida el día a día? ¿Te comportas con mansedumbre? ¿Te comportas con humildad? ¿Estás sentado en el vagón del tren de una parada a 18 paradas y ves a una señora, una mujer o una embarazada con hijos que está de pie? ¿Qué haces? ¿Te levantas a darle el asiento o te quedas sentado, te haces el loco o la loca así, te dejas tus cascos escuchando música? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? Ay, estoy cansado, trabajé 8 horas. Pero el Espíritu Santo te está redarguyendo allí en ese momento. Es algo que lo dejo a tu criterio. Eso es un pequeño ejemplo. Y eso es una de las cosas que nosotros nos debemos hacer para comportarnos a imagen y semejanza de Cristo. Vivir para su gloria. La palabra dice que en Efesios 3:20 de que todo su poder y deidad, toda su creación se hacen claramente visibles a través de Él. O sea, el mismo Dios se hace visible a través de su creación. A través de su creación, que hay montañas, nubes, el cielo, la tierra, todo lo que ves, la naturaleza, el viento. Allí nosotros estamos viviendo para su gloria. Vivir para su gloria, ¿cómo se puede traducir? Es siempre aportando un bien a la sociedad, apoyando a alguien que lo necesita. Vemos a una persona que está padeciendo problemas graves, de cualquier índole, de drogadicción, de dependencias, de brujerías. ¿Tú qué harías como hijo o como hija de Dios ante una persona que vive así? ¿Lo desechas? ¿Le das la espalda? ¿O simplemente tratas de mostrarte un poquito cristiano o cristiana delante de esa persona para que pueda conocer a Jesús? Eso es vivir para su gloria. Vivir para su gloria es que los demás, los que están afuera, puedan ver un pedacito de Cristo a través de ti. ¿Qué pasa? Que muchos de nosotros, como nos llenamos tanto de letra, como nos llenamos tanto de palabra de Dios, tenemos la tendencia o está la tentación en el que sé mucho de la Biblia, sé mucho de Dios, me siento en un lugar alto espiritual, tengo un espíritu superior. Y es verdad. ¿Y qué pasa con los que están
pasando trabajo? ¿Qué pasa con los que viven en adicciones? ¿Le estás mostrando un poquito de Cristo o le estás dando la espalda? Mira lo heavy que se pone esto ahora. Número 3, tener comunión con Él. Comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo es tu comunión con Dios durante el día? Bueno, yo me voy al trabajo en la mañana, me coloco mis cascos, voy en el tren o voy en el coche y voy escuchando a Dios. Voy alabando, voy repitiendo la palabra de Dios. Eso es tener comunión con Dios. Llego al trabajo, me encierro al baño, Señor, este día lo pongo en tus manos, esto es tu voluntad, no es la mía, Señor. No quiero estar aquí, me siento mal, me dan ganas de salir corriendo, pero lo pongo en tus manos, sé que tú tienes el control y sé que todo obra para bien de los que aman al Señor. Eso es tener comunión con Él, siempre tener contacto con Él. Caminar en buenas obras preparadas. Hay veces que no tenemos ganas de hacer algo que Dios nos manda, pero es allí donde está la bendición. Creo que no me agarró la seña. Hay veces que Dios nos coloca a hacer cosas que no queremos, pero al hacerlas está la bendición. Amén. Ahí es donde está la bendición. Y son cosas sencillas. Son, como dicen en mi pueblo, conchitas de mango. Te está poniendo una bomba ahí muy fácil para que la golpees y la hagas detonar. Pero son cosas que cuando Dios te pone una prueba o una penitencia, por decirlo de esa forma, es que si la cumples, Él te bendice. Si no la cumples, pues bueno, ahí está la bendición hasta que la cumplas. Amén. Dios no puede mentir. No hay, como dice la palabra, no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios dijo que Él te va a bendecir, es porque Él te va a bendecir. No hay cabida, no hay mentira allí. Que nosotros creemos que la bendición tarde o que no va a venir porque no me estoy portando de tal manera, es mentira. Dios nos va a bendecir. Extender su reino. Mírate, seguimos todavía en el propósito de Dios. Estamos entendiendo este tema. ¿Cómo es extender su reino? Jesús dijo algo muy claro. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una forma de extender su reino. No quiere decir Jesús literalmente de que estás en el trabajo y Cristo te ama, hijo. Si usted no se arrepiente, Señor, usted se va para el infierno. Que Cristo te ama. Y te vas a todas las esquinas y a proclamar el nombre de Cristo. No es de esa forma. Yo creo que sería más contundente, o mejor dicho, no voy a poner la palabra yo creo, voy a poner la palabra que dice la Biblia, que si tú vives conforme a la voluntad de Dios, la gente simplemente te está viendo. No solamente está viendo tus palabras, está viendo tus actitudes, está viendo tu comportamiento. Una forma de extender el reino. ¿Y saben quién es el mejor filtro para mirar cómo es tu actitud? Los niños en casa. Los niños miran cómo se comporta papá. ¿Qué palabras dice? Si dice groserías, si dice buenas palabras, si los trata bien. Ellos son el primer filtro. Papá, pero es que tú dices esto. Tú cuando te enfadas dices groserías. ¿Por qué? Yo, bueno papi, perdón, está bien, tienes razón. Esos son un filtro que no se pelan. Y es ahí donde nosotros debemos, nos redarguye el Espíritu Santo y empezamos a rectificar. Eso es también extender el reino. A los más importantes, los niños. Y el número 6, seguimos hablando del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Vivir como hijos adoptados. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de ser adoptados, éramos ¿qué? Huérfanos. No teníamos cobertura paternal de Dios. Vivíamos quizás en ausencia de padres desde niños. No recibimos el amor que Dios nos dice que es amor. Por ende, crecimos en una sociedad forzada en ausencia de amor. Crecimos en una sociedad donde tropezábamos con una piedra, luego tropezábamos con otra, como huérfanos. Ahora bien, como hijos adoptados, hemos recibido a Jesús,
a través del sacrificio. Y que después del tercer día Él resucitó para traernos a ese Consolador, para traernos a ese Padre. Y que si nosotros reconocemos a ese Consolador y a ese Padre en nuestras vidas, ¿qué va a suceder? Ya no seremos más huérfanos, vamos a ser adoptados. Y es lo que hoy está sucediendo. Recordar que hemos sido adoptados. Recordar que somos real sacerdocio, somos linaje escogido, somos pueblo adquirido por Dios. Tenemos una nueva identidad. ¿Cuál es tu identidad? Que eres hijo de Dios. ¿Cuál es tu identidad? Que Dios ha venido a este mundo para que tú no pagues el precio que Él pagó. ¿Recuerdas a Jesús cuando lo tenían allí en el palacio junto a los verdugos que le estaban flagelando? Lo que dice la Biblia. Le estaban dando muy, muy feo. Dice que en Isaías capítulo 53 que no había parecer en él. Es decir, su rostro quedó tan desfigurado que ni su madre lo podía reconocer. Veía a su hijo desangrándose, a los discípulos que estaban allí escondidos mirando, desgarrado. Dice que las barbas le colgaban. ¿Por qué Jesús pasó por eso? ¿Por culpa de quién creen ustedes que pasó? ¿Por culpa tuya? ¿Por culpa mía? ¿Por culpa de nosotros? ¿Pero qué sucedió? Él lo hizo para redimirnos a nosotros de pasar por eso. Mira el beneficio y el privilegio que tenemos nosotros, los que somos adoptados por Dios. Ahora bien, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Ahora sí lo entiendes, ¿verdad? Mírate lo maravilloso y hermoso que es vivir bajo el propósito de Dios. Punto número 2. Cuando no nos sentimos amados. Mira lo que sucede aquí. Aquí sí se pone un poquito más difícil la cosa. Se pone heavy. Vivimos en vacíos constantes, celos, inseguridad. Y constantemente estamos buscando validación de la gente para hacernos sentir que somos amados. No te imaginas la cantidad de cosas que hay, que muchas personas con falta de autoestima tienen que hacer para sentirse valorados o amados. Permitirse abusos, permitirse humillaciones, permitirse cualquier cantidad de invalidaciones que resulta que lo que hacen es herirnos más. ¿Por la qué? Por no sentirnos amados. Muchos buscan desde niños, como no recibieron amor, siempre quieren buscar una forma de validar, una forma de conseguir esa recompensa. Ahora pregunto, ¿habrá en la Biblia personas que no se hayan sentido valoradas? ¿Habrá en la Biblia personas que fueron rechazados? Sí, hay muchas personas que no sintieron amor. Por ejemplo, hablemos un poco de Agar. ¿Quién fue Agar? Agar fue la criada de Sara, esposa de Abraham. La madre de Ismael. Fue la madre de Ismael. Para parafrasear un poco o resumir un poco, resulta que Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo, te voy a bendecir con un hijo. Pero ellos se apresuraron, tomaron prisa y Sara, la misma Sara, le dijo, pero bueno, acuéstate con Agar para que nos dé el hijo. Y resulta que al pasar el tiempo, Sara se empezó a sentir celosa. Es como, a ver, ponemos un ejemplo. Kenny, colócate de pie, porfa. Puedes colocarte aquí. Carola, ven, porfa, colócate allí al lado de Kenny. Y, a ver, Lorena, porfa, colócate aquí en el centro. Este es un ejemplo de una dinámica muy sencilla, pero más o menos vamos a reavivar un poco lo que sucedió con Sara y Abraham. Abraham es esta joyita que está aquí, que Dios los bendiga. Esta es Sara. Ellos dos tienen 90 y 100 años. Están viejitos, están chochitos. Y esta señorita es Agar. Está tiernita, está jovencita. Uy, y Abraham dijo, oye, esta mujer no... Lo mito. Esto es punta trasera. Mira lo que sucede aquí. Dios... Ponte que yo te doy un ejemplo aquí, yo soy Jesucristo, aquí yo soy el mismo Dios y le digo, te voy a bendecir con un hijo, a ustedes los voy a bendecir. ¿Y qué sucedió con ellos? Ay, pero ¿cuándo nos va a traer la bendición el Señor? ¿Cuándo? Y ella, bueno, papi lindo, llégate con Agar, métele ahí un escuelazo y pues bueno, ahí viene la bendición. ¿Y qué pasó? Estos dos amiguitos se juntaron
Ella quedó embarazada, nació Ismael. ¿Qué creen ustedes que pasó con ella? Empezó a sentirse celosa, empezó a sentirse mal. Y así pasaba el tiempo, y ella sabía ya, ella se sentía rechazada, se sentía repudiada, él estaba entre la espada y la pared porque ya tenía un hijo. ¿Qué hago? Pero ¿cómo es esto, lo otro? Entonces este hombre estaba pobrecito, y él le dijo, bueno, échala, o soy yo o es ella. ¿Y qué pasó? Lorena, te puedes sentar, por favor. Dos mujeres, un camino. Metió en esto. Eso, entonces mira qué pasó con Agar, se fue rechazada, repudiada. ¿Cómo se sintió ella? Se fue con muchacho y todo. No se fue sola, no se quedó el niño Ismael allí. ¿Cómo se sentía él? Mal también. ¿Cómo quedaron ellos? Quebrados. Pero aquí te estoy hablando de Agar. Dice en el desierto que Dios la miró. ¿Por qué creen ustedes que Dios la miró? Porque ella buscó de Dios. Aquí la protagonista no son ellos dos, aquí la protagonista es ella. Génesis 16:13 dice, tú eres el Dios que me ve. Mira lo que dijo Agar. Él significa Dios y Roy, el que me ve. Se pueden sentar, chicos, gracias. Aquí encontramos a una Agar que buscó de Dios, que no era la protagonista de esta vida, pero Dios la vio a ella. ¿Qué sucedió con Lea? Hablemos un poco de Lea. ¿Quién fue Lea? La esposa de Jacob. La esposa que no le correspondía a Jacob. Lea, en Génesis 29:31 dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada. ¿Por qué? Porque Jacob no la amaba. Jacob la aceptó porque, bueno, el suegro, el tío, Labán le dijo, esta es la que tengo, trabájame 7 años más y te daré la otra. ¿Qué pasó en esos 7 años? Lea menospreciada, pero aún así Lea le daba hijos. Le daba hijos. Como una forma de retribuirle, una forma de validar de que ella estaba con él. Pero aún dándole hijos, ella se sentía más y más repudiada y más rechazada. Porque Jacob simplemente no la quería. Entonces ella vivía intentando ganar el amor de su esposo a través de ¿quién? De sus hijos. Lamentablemente esos niños pagaban esos platos rotos. Entonces esto muestra el dolor de no ser elegida, el dolor, el sufrimiento del matrimonio. Aquí dice que Dios vio su aflicción. Tuvo un encuentro con Dios Lea también, porque ella buscó de Dios. Te estoy hablando de personas que no son protagonistas, que están detrás del telón, pero personas que Dios miró. Hablemos un poco de José, el que después se convirtió a la mano derecha del faraón. Fue rechazado por sus hermanos. ¿Por qué fue rechazado por sus hermanos? Porque él era el favorito ¿de quién? De su padre. ¿Por qué fue rechazado por su familia? Mira lo que sucedió. José tuvo un sueño y dijo que vio a sus padres, a sus hermanos, pero él estaba arriba en la cima de las estrellas, que él iba a gobernar sobre ellos. Mira la envidia que despertó sobre sus hermanos y sobre su familia. Fue rechazado, lo odiaron, lo vendieron, lo traicionaron. Pero José, un hombre íntegro delante de Dios, Dios lo miró. David, el rey David, él también fue rechazado y relegado por su propio padre. El padre de David, ¿quién era? Isaí. Dice la palabra en el libro de Samuel que el profeta Samuel, él iba a la casa, tocó la puerta, le abrió Isaí, el padre de David, y Samuel le dijo, mira, he venido aquí a este lugar porque voy a ungir al próximo rey de Israel. Y estaban todos sus hermanos. Había uno grande que se llamaba Eliab, así corpulento, moreno, así como Edson. Y Samuel lo vio, este hombre es tipo, este hombre está fuerte, este va a ser el rey de Israel. Y Dios lo confronta y le dijo, no mires lo que ve el hombre, yo veo lo que está en el corazón. Y empezó y buscó a otro y lo vio fornido también, lo vio huemoso, catiro, ojos verdes. Y no veas lo que el hombre ve, yo miro el corazón.
Total que Samuel, escuchando la voz de Dios, mira a su alrededor y le pregunta a Isaí, mira, ¿estás seguro que estos son todos tus hijos? ¿No tienes a nadie más? Y Isaí ahí como titubeando, bueno, sí, tengo al menor que está allá, pero es que lo que pasa es que él no puede estar aquí porque tiene que cuidar a las ovejas, porque los lobos y los osos se meten allí y se comen. El profeta le dijo, tráelo. Isaí, tráigame a David, un joven, flaquito, como el Capitán América antes de meterse a la cámara secreta. Bueno, así era David. Humilde, sencillo. Dice que su rostro era de buen parecer. Moreno, rubio, no recuerdo, pero sí era dice la Biblia que era un hombre de buen parecer. De unos 65, unos 68 de mi estatura. Bien puesto. Un muchacho adolescente de unos 16 o 18 años. Cuando Samuel lo ve, Dios le dijo, Viene Samuel, se le acerca, arrodíllate. No dijo muchas palabras, derramó aceite sobre él. En ese momento Dios lo estaba llamando. En ese momento todos vieron que por mucho lo rechazaron, ahí Dios lo estaba recogiendo. Y ya sabemos la historia. Vence a un hombre de 3,80 metros de altura, coge su cabeza y a partir de ese momento la historia de ese hombre cambió. Mira lo que pasó con David, rechazado pero fue llamado por Dios. Oseas, ese fue otro hombre que la vivió muy difícil. ¿Qué pasó con Oseas? Dios le mandó a él que se fuera a vivir o a casarse con una prostituta. Una mujer que le era infiel una y otra vez. Iba Oseas, Señor, es que está con otra mujer. Ve con ella, le decía a Dios. Claro, yo no estoy queriendo decir aquí que te vayas con la mujer para que te sea infiel o viceversa. No. Eso fue algo puntual que sucedió allí. Y él era rechazado por su mujer. Entonces es lo que sucede, el dolor por un amor no correspondido. Mira lo que sucede. El sufrimiento del rechazo conyugal. Nadie quiere vivir así, de verdad. Es desagradable vivir así. Y entonces a través de esta historia, Dios nos revela al mismo Jesús que fue rechazado. Dice en el libro de Juan 1:11, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Ahí está el mayor rechazo de toda la historia. Que Jesús se hizo hombre, el mismo Dios, vino a buscar de los suyos a los primeros, pero no le recibieron. Ok, me voy a ir entonces con toda la humanidad. Y mira lo que sucedió. Ahora todos tenemos el privilegio de recibir a Jesús por medio de ese sacrificio que hizo. Del rechazo, de los golpes, de todo lo que le hicieron. Ahora por medio de eso, nosotros somos adoptados. Ahora por medio de eso, nosotros podemos tener el privilegio y la riqueza de vivir en la presencia de Jesús. Ahora sí lo estamos entendiendo un poco más, ¿verdad? Punto número 3 y el último. Dios te ofrece su amor incondicional. Qué impresionante es esto. Esto sí me explota las cotufas. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínate a alguien, para ponértelo así, para entenderlo un poco mejor, a una persona que violó, asesinó, mató, está preso, justamente, ¿verdad? Está pagando una pena de cárcel. Pero resulta que hay un abogado que decide pagar su fianza, yo voy a pagar la fianza de él, y lo liberan a ese asesino. ¿Cómo se sentiría usted? Impresionado, ¿verdad? Este hombre no merece estar libre porque lo va a volver a hacer. Pero el abogado se arriesgó, pagó fianza, millones de dólares, imagínate, pero está libre. De la misma forma hizo Jesús con nosotros. No merecemos tener la libertad que hoy tenemos. No merecemos, pero sí, Él pagó el precio. Mira la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, del 11 al 35, habla de que el hijo menor le pide los bienes a su padre en vida
Es decir, el hijo le está diciendo a su padre, me interesa tu dinero, no me interesas tú. O sea, no quiere a su papá. Y el padre, sorprendentemente, vemos que le dio el dinero. Pero resulta que este joven, con todo el dinero, se fue a despilfarrar, a desgastar, a malgastar. Y después este hombre se convirtió en un terians. ¿Por qué? Porque dice que comía con los cerdos. Era la humillación más grande de un judío. Mira hasta dónde llegó ese joven humillado. Un terians humillado, comiendo con los cerdos. Vivía con los cerdos, dice. Resulta que estando allí, en esa miseria y en esa pudedumbre, él entra en lucidez y dice, ¿dónde estoy metido? He pecado contra el cielo y contra mi padre. Iré a mi padre y le pediré perdón a él. Mira lo que sucedió con el padre. Cuando él lo ve a lo lejos, al hijo, el padre se emocionó tanto. Prepárenme al cerdo, al mejor cerdo. Vamos a hacer un festín hoy. Búscame las ropas de mi hijo menor que ha regresado. ¡Ey! Tráeme los collares, los anillos. Y todos los sirvientes y los criados corriendo y buscando, preparando todo, porque está llegando el hijo, lo ve a lo lejos. Y cuando llega el hijo, llorando, dice que no era digno. Se le arrodilla a su padre y le dice, padre, no soy digno de venir aquí. Su padre lo levantó, lo abrazó, le dijo, sí, tú eres mi hijo, todo esto que está aquí es tuyo. Mira lo que pasó ahí, repudiado, rechazado, entró en lucidez y reconoció que su padre todavía lo estaba esperando. ¿Qué sucedió con el hermano mayor? Porque tenía un hermano mayor. Y en ese hermano mayor podemos entrar cualquiera de nosotros. Tú, mira lo que le dijo. Lo ves, despilfarró todo el dinero, te quitó parte de la herencia y vienes otra vez y lo recibes. Y yo que estoy aquí no tengo nada. Mira lo que le dijo el padre. Todo esto que está aquí, hijo, todo lo que ves es tuyo. Que no lo has sabido usar porque no has querido. Y ahí es donde entramos nosotros. Tenemos tantos privilegios, tantos beneficios en Dios, que no los usamos porque o no conocemos o porque no queremos. Pero hoy en esta mañana, hoy nos está recogiendo Dios, sea cual sea tu problema, sea cual sea la necesidad que vivas. Hoy Dios te está recordando que si tú acudes a Él, vives bajo su propósito, lo que viene para tu vida es muchas bendiciones. El proceso no define tu destino. El proceso que estás viviendo simplemente es para formar tu carácter. El proceso que estás viviendo es para que te deslastres de la religiosidad. Es para que te deslastres de lo impuro. Es para que te enseñe Dios que vivas en humildad. El proceso que estás viviendo, déjame decirte que va a obrar para bien. Porque si Dios ha querido que estés aquí escuchando su palabra, es porque Él te va a dar algo mucho mayor. Y es lo que hoy quiero que te lleves en esta mañana. Piensa en esta palabra. Te quiero. Te amo. Juan 17:21. Para terminar, allí le dijo Jesús al apóstol Pedro, que lo negó 3 veces. Ya Jesús estaba resucitado. Le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, te amo. Pero se lo dijo 3 veces. Y a la tercera vez le dijo, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice la palabra que él, entristecido, el apóstol Pedro, baja su mirada y le dice, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. ¿Qué le dijo Jesús? Apacienta a mis ovejas. Es decir, vuelve al redil. Es decir, camina bajo mi propósito. Amén. Amén. Conclusión. Vamos a vivir bajo el propósito de Dios. La garantía que Dios nos está dejando, como dije en un principio, Él no puede mentir. Si nosotros hacemos nuestra pequeña parte de vivir bajo su propósito, independientemente de nuestra situación que vivamos, Él nos va a bendecir. No estoy hablando solamente de que Él te abraza, te recoge, no te rechaza, sino que eso trae consigo beneficios. Dejémonos vivir el proceso, pero en Dios. Amén. Amén. Quiero que allí donde estás, cierres tus ojos y repitas conmigo unas sencillas palabras.
Señor Jesús, hoy te acepto y te recibo en mi corazón. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname por haberte fallado, Señor. Y te pido que me acompañes en este caminar, aunque sea difícil, aunque tarde la bendición, pero que tu presencia nunca se aparte de mí. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú te has manifestado, Señor, a través de esta palabra que has traído para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos amaste de tal manera que has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Gracias por tu amor para con nosotros. Te pido perdón porque no hemos sabido, Señor, valorar los beneficios de tu palabra, los beneficios de tu Espíritu. Ahora, en el nombre de Jesús, yo vengo en contra de todo espíritu de rechazo, de todo espíritu de falta de amor, de falta de sentimiento no correspondido. Yo vengo contra todo espíritu de rechazo, de mentira, de que vengan y te digan, yo te amo, pero te demuestran otra cosa y te sientes mal. En el nombre de Jesús, tú eres el que me recoge, tú eres el que me ve, tú eres el que ve mi aflicción, Señor. Enséñame a enamorarme de ti primero antes que enamorarme de aquella persona. Enséñame a enamorarme de tu presencia antes de dar un paso con aquella persona en físico, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Yo desato ahora liberación sobre estas personas. Gracias por este día. Lo bendigo y lo coloco en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Ahí donde está, adórale un poco al Señor. Cierra tus ojos. En mi Jesús caminaré, porque me dio por mí. Gracias, Jesús. Le seguiré. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te amo, te bendigo, Jesús. Gracias, Jesús. Manérame, amor. Vida no escatimó. Gracias, Jesús. Hacia el lunar de aquel creó. Adviérteme porque de tal manera me amó.